Por parte del Grupo Esquerra tiene la palabra el señor Salvador Iduc. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. El proyecto Castor es uno de los mayores fracasos políticos y económicos de los gobiernos del Reino de España de las últimas décadas. Un proyecto de una falta de transparencia, así como de incompetencia técnica y económica evidente. Creo que nadie puede decir lo contrario. Y así lo ha venido denunciando reiteradamente la Plataforma en Defensa de las Terras del Sénia, formada por héroes poco conocidos pero imprescindibles. Desde el 2 de agosto del año 2007, día en que el BOE publicó el proyecto de construcción de un almacén de gas submarino delante de las costas de Alcaná y de Vinaròs. El Castor se ha convertido a ojos de los ciudadanos en el más claro exponente de la connivencia que durante años ha existido entre los principales partidos políticos de este Estado y la oligarquía empresarial que hace negocios a golpe de BOE, desde el palco de un determinado club de fútbol. Una manera de hacer negocio muy peculiar, donde un gran empresario, amigo, como Florentino Pérez, no asume riesgo alguno porque está blindado por ley para asumir solo beneficios, ya que en caso de haber pérdidas, estas se socializan pagándolas el pueblo llano. En el caso del Castor, son los consumidores de gas quienes, mediante un incremento en su factura, pagarán durante 30 años los más de 4.000 millones del fracaso de la operación de la construcción con sus respectivos intereses. Desde Esquerra Republicana seguimos reivindicando la necesidad de impulsar acciones legales y políticas para que este dinero no lo paguen los consumidores. Lo hicimos la pasada legislatura y lo volvemos a hacer ahora. Deberían de ser aquellos que, al inyectar gas en el almacén submarino, provocaron los terremotos de gas, los terremotos por culpa del gas, los que asuman sus responsabilidades económicas y los daños provocados. Es decepcionante comprobar cómo, a fecha de hoy, nadie ha querido asumir responsabilidades por el fracaso del proyecto Castor. Y una buena muestra la tuvimos en el programa de televisión del pasado domingo, donde el caso Castor se internacionalizó y vimos que ni empresas, concesionarias ni exministros intervinientes quisieron asumir ningún tipo de responsabilidad. Desde Esquerra Republicana exigimos al Gobierno que tire de la manta. Queremos que se intervengan, que se investiguen y determinen las responsabilidades políticas, técnicas, económicas y, si cabe, penales de aquellos que autorizaron, tramitaron y gestionaron y aprobaron la puesta en marcha del Castor. Y también que asuman responsabilidades los dirigentes que determinaron indemnizar a los constructores de un almacén de gas no operativo que provocó 1 millar de terremotos y algunos de gran intensidad cerca de donde yo vivo. Nos gustaría que alguien nos explicara en sede parlamentaria muchas cosas, como por ejemplo quién autorizó un proyecto que en solo un año se triplica su coste, que nos explicaran quién permitió un negocio ruinoso con una cláusula según la cual, si las instalaciones no llegaban a ponerse en funcionamiento por la causa que fuere, la empresa sería indemnizada con el valor de la inversión realizada. Con este objetivo, el pasado mes de julio registramos la petición de crear una subcomisión de investigación sobre el proyecto Castor ante esta misma Comisión de Industria. Esperemos que, a diferencia de la anterior legislatura, en la que también presentamos esta petición, ahora la Mesa proceda a autorizar su construcción. Sería una muestra de buena salud democrática poder auditar políticamente, técnicamente y económicamente todo el proceso de tramitación, autorización e indemnización del Castor. Para acabar, un buen gesto de un cambio de actitud podría empezar por cumplir la petición del alcalde de Alcaná, Alfons Montserrat, de mi partido, al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que venga a visitar la zona afectada y hable con la ciudadanía y explique qué pasó y qué se va a hacer a partir de ahora. Para acabar, manifestamos nuestro voto favorable a la propuesta no de ley que se nos propone porque coincidimos y pensamos que son necesarias y urgentes todas las demandas que se plantean. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salvador.